Bueno, pues hoy empezamos la primera charla de este nuevo curso que se titula Maestros de Paz. Y en primer lugar una disculpa porque no funcionan los micros, lo he descubierto esta mañana, no me ha dado tiempo a comprar otros, así que os prometo que la próxima charla tendrá un audio mejor. Voy a intentar grabar el audio con este teléfono y luego sustituir por el del otro, pero bueno, vamos a ver si eso es posible. Entonces, bueno, vamos a empezar la charla. Esta es la primera de una serie de 10 charlas que es un curso que se llama Maestros de Dios. Entonces, voy a empezar un poco la introducción. Bueno, y también otra cosa, como es la primera vez que doy este curso, y de hecho esta charla la acabo de escribir, pues voy a tener que ir leyendo cositas porque si no todavía no me va a salir bien, ¿eh? Entonces disculpadme, pero voy a tener que ir leyendo cosas. Entonces, lo primero que quería deciros es que es presentar un poco y explicaros que deciros la verdad. Es decir, que yo no soy un tipo muy listo ni con grandes intuiciones. De hecho, ni siquiera soy una persona muy pacífica ni que sepa mucho sobre la paz. Y sin embargo estoy aquí ante vosotros para dar un curso sobre la paz porque lo que sí tengo son poderosas intuiciones de ciertos conceptos que son, a mí me parecen que son muy significativos, que son muy importantes con respecto a la paz. Y además, a pesar de que no sé mucho sobre la paz, más bien muy poco o nada, al final de la charla, cuando os explique la técnica que os voy a proponer, vais a ver un poco el sentido de por qué me atrevo a dar un curso sobre la paz. Entonces veréis un poco cómo una persona que sabe muy poco de la paz, pues va a dar un curso sobre la paz. Entonces, estas grandes intuiciones de estos conceptos significativos que tengo y que quiero compartir con vosotros, son como semillas que os ofrezco para que caigan en la tierra fértil de vuestras mentes. Y mi misión, mi responsabilidad es daroslas lo mejor posible. Lo mejor posible. Pero una vez ahí, se acaba mi trabajo. Y ya es vuestra responsabilidad coger estas semillas, estos conceptos, y cultivarlos en vuestras mentes y hacerlos fructificar. Y a partir de ahí, a mí lo único que me queda después de dar la charla es desearos lo mejor. Es decir, que os vaya muy bien y que lo hagáis muy bien y eso. Pero también quería advertiros una cosa, y es que estas semillas, estos conceptos, estas ideas que vamos a aprender todos juntos en estas charlas, son productos mentales, son cositas muy frágiles, muy delicadas, que tienen la tendencia a desaparecer y a desvanecerse. Y la única manera de que podáis conservar, fortalecer o incluso ampliar los beneficios de estas semillas, la única manera es dándoselas a otros. Es decir, si lo que aprendéis aquí
no lo ofrecéis, con el tiempo, en poco tiempo, lo vais a olvidar. Va a desaparecer de vuestras mentes. Porque esa es la ley del lamento. La mente funciona así. La mente funciona con ideas. Y las ideas se fortalecen dándolas. Y si las ideas no se usan, se pierden. Entonces, esta es una cosita que quería deciros al principio de todo. La segunda cosa que quería advertiros también es que aprender el concepto de la paz realmente supone cambiar de manera de pensar, de tener un sistema de pensamiento conflictivo a tener un sistema de pensamiento pacífico. Es decir, a cambiar de manera de ser, a convertirnos en personas diferentes, porque ese realmente es el propósito de este curso. Como todos los cursos, en todos los cursos el objetivo es que aprendas algo, y aprender es cambiar la mente. Entonces, la tarea de cambiar la mente, de cambiar la manera de pensar, cuidado, no es una tarea trivial. Es una proeza descomunal. Porque la mente tiene una serie de inercias que son la consecuencia de haber utilizado un determinado sistema de pensamiento a lo largo de mucho tiempo. Y la mente está acostumbrada a generar historias de una determinada manera, porque a eso que le llamamos pensar no es otra cosa que generar historias. Entonces, cambiar la manera de pensar, contarnos a nosotros mismos, empezar a contarnos a nosotros mismos historias diferentes, empezar a interpretar la realidad de manera consistente, de una manera diferente, es una proeza. No es una cosa que se hace, lo digo para que no os pille un poco así. Es decir, es una proeza enorme, grande. Y como es una proeza enorme de grande, requiere una firme determinación y una enorme perseverancia. Es decir, hay que quererlo mucho, tomar una firme determinación de seguirlo siempre, aplicarlo siempre y luego ser pacientes. Y con el tiempo, el resultado es seguro. Pero bueno, eso. Entonces, por así decirlo, las dos advertencias se podrían resumir. La primera, todo lo que estáis aprendiendo aquí, intentad enseñárselo a otros. Y la segunda, tomároslo muy en serio. Es decir, porque si no, simplemente no merece la pena. Se quedará en nada. Se quedará en nada y eso lleva cuando un aprendizaje se queda, cuando haces un esfuerzo, se determina esfuerzo por aprender, pagas un dinero, dedicas unas horas, unos meses a estudiar una cosa y luego te das cuenta que no has cambiado, que no has aprendido realmente, eso genera frustración y además vuelve a la gente cínica y piensan como que no se puede aprender, cuando en realidad lo que ha pasado es que no has aprendido bien, no te has aplicado bien a aprender eso. Entonces, como todo aprendizaje, chicos, requiere seriedad, requiere seriedad. Bueno, entonces vamos a empezar ya con el tema de la paz. Todos intuimos que la paz es algo bueno y deseable. Es decir, a cualquiera es una idea que es muy simple. Todo el mundo la entiende y todo el mundo la interpreta como buena. Porque en el fondo todos tenemos
una intuición profunda, más que una intuición profunda, tenemos un anhelo profundo de paz. Luego vamos a ver por qué tenemos ese anhelo. Pero sin embargo, todo el mundo piensa, o casi todo el mundo, que vivimos en un mundo conflictivo y que la realidad es conflictiva. Ponemos la televisión y en estos tiempos que corren, estamos en marzo de 2025, que si la guerra de Ucrania, que si Gaza, que si Sudán, y eso a nivel de guerras. Luego, los políticos todos enfrentados con todos. Pero no solamente eso, no hace falta poner la tele, solamente hace falta mirar nuestra vida personal. He quedado con mi mujer que al salir del trabajo nos íbamos al cine y he quedado con ella a las 8. Son las 8:15 y todavía no ha llegado. Y llega a las 8:20 y me enfado con ella. Y ella me dice, no, pero es que me ha llamado mi madre, que no le he podido colgar porque me está contando de un problema que tenía mi hermano. Pero ya lo que es evidente es que se me ha ido la paz. Me voy de paseo el fin de semana, estoy paseando por el paseo marítimo, hace un día soleado, el mar está en calma, los pajaritos cantan y estoy disfrutando de la paz y de repente pasa un chico joven con una moto sin escape, mete un montón de ruido y me pongo yo como una moto y se me va la paz. O tampoco hace falta eso. Voy a la frutería de la esquina y veo que el manojo de puerros vale 3 euros. Y digo, pero ¿cómo puede ser esto? Y pierdo la paz también. Entonces, realmente, la historia de nuestra vida personal es como una cadena de conflictos entre los cuales hay algún periodo más o menos de paz. Y si hay alguien que no interpreta su vida personal en esos términos, que levante la mano. A ver, aquí hay una audiencia de casi 1.500 personas. Pues no se ve ninguna mano levantada. Bueno, entonces, el asunto que pasa, que tú preguntas a la gente y cómo es la realidad, y la gente te dirá, la inmensa mayoría de la gente, que la realidad es conflictiva. La realidad es conflictiva. ¿No es esa la idea que tenéis todos, de que la realidad es conflictiva? Bueno, pues si el conflicto es real y está justificado. Es real y está justificado, conflictos reales, ¿no? Pues si la paz es lo contrario que el conflicto, y si el conflicto es real, entonces la paz tiene que ser una ilusión, ¿no? Una ilusión, una especie de sueño, una especie de fantasía, en el mejor de los casos, una utopía, pero bueno, como todas las utopías, inalcanzable. Y entonces os preguntaréis a la RTF, ¿para qué estoy aquí? Estoy en un curso para algo utópico, algo que es una ilusión. ¿Cómo es posible eso? ¿Y no podría hacer algo, no? Si el conflicto es real. Rocío, a ti lo que te pasa, ¿sabes cuál es tu problema? Que eres demasiado lista. Y te has anticipado al asunto y ya me has hecho un spoiler. Vale, Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente es al revés. Lo que vamos ahora a intentar argumentar es que lo que es una ilusión es el conflicto y que la paz es real. Eso es lo que vamos a ver. Porque esto que esto que voy a explicaros ahora, esta argumentación que la he hecho como he podido y que seguro que se puede hacer mucho mejor, pero bueno,
A esto es a lo que llego. Esta argumentación es el fundamento de todo el curso. Es decir, estamos aquí por algo real, no por una ilusión, ni por un sueño, ni por una utopía, sino por algo real. Entonces vamos a intentar demostrar que la paz es real y que lo que es una ilusión es el conflicto. El problema que tiene esta demostración es que requiere una argumentación de tipo ontológico, porque vamos a intentar demostrar la realidad de la paz. Y la ontología es la parte de la filosofía que estudia la naturaleza de lo real. Entonces, fijaros, si tiene una palabra tan rara, pues a lo mejor este es muy difícil. Y la verdad no es que sea muy difícil hablar de la realidad de la paz desde un punto de vista ontológico. Lo que pasa es que nuestras mentes individuales, en nuestro entorno cultural, que es el de prácticamente todo el mundo, no están preparadas para manejar y para ser sensibles a los conceptos reales. Porque nuestras mentes están conformadas para manejar ilusiones, historias. En eso somos muy buenos, en manejar ilusiones. Entonces los conceptos reales se nos escapan, nos parecen desmesurados, inabarcables e incomprensibles. Pero pensad en esto. Nos parezca lo que nos parezca, eso no significa que no sean reales. Más reales que nuestras fantasías y que nuestras historias. Dicho lo cual, empiezo con lo difícil. Antes de empezar, otra pequeña introducción B. Cuando estaba pensando en hacer este curso, que fue una intuición profunda, una motivación que me viene de no sé dónde, pero que yo siempre la sigo, no sabía cómo estructurarlo, el curso. Y entonces de repente se me ocurrió que, bueno, ¿y por qué no lo estructuro igual que está estructurado un curso de milagros? Digo, porque, jolín, yo llevo 20 y tantos años estudiando un curso de milagros, lo sé más o menos, lo conozco más o menos bien. Entonces, y yo sé que esa es una estructura que funciona, que me ha funcionado muy bien a mí. Entonces he dicho, bueno, pues voy a estructurarlo de la misma manera. Así que me he propuesto, se me ha ocurrido, que como el curso de milagros está estructurado en un texto, en un libro de ejercicios, en un manual para maestros, que básicamente lo que contiene son respuestas a preguntas, vamos a estructurar estas charlas de la misma manera. Va a haber una exposición teórica al principio, luego os voy a proponer una práctica y al final haremos preguntas y respuestas. Si os parece, lo haremos así. Entonces ahora empezamos, por así decirlo, con lo que en el curso sería el texto. El texto. Esta es la exposición teórica. Entonces, ¿cómo empieza el curso de milagros? ¿Os acordáis? El curso de milagros, el texto empieza, capítulo 1, los principios de los milagros. Y entonces se me ha ocurrido decir, bueno, pues vamos a hacer los principios de la paz. Los principios de la paz. Entonces, no sé cómo, se me han ocurrido 10 principios y en la charla de hoy voy a explicaros los 3 primeros. Y el primero de ellos es... Se lee lo que escriba. Primer principio de la paz.
Esto es ontológico, así que no penséis que va a ser fácil, ¿vale? La paz es la condición del ser. Este es el primer principio de la paz. La paz es la condición del ser. La paz es la condición de la existencia, la condición de lo que existe, de lo que existe. Entonces, lo que existe de manera en sí está en paz porque es uno. Lo que existe. Bueno, os advierto, esto es abstracto yo, ¿eh? Esto es lo que os he dicho que es la parte complicada, ¿eh? Es la parte complicada, así que tomároslo con calma y simplemente oídlo, y no lo juguéis ni nada, dejad que entre en la mente, no tenéis que creerlo en absoluto, simplemente tenéis que mirarlo con respeto, nada más, dejad que entre y el gesto que tenéis que hacer con la mente es intentar dejar la mente en blanco para que, o mejor más que en blanco, es decir, abierta, para ver si lo que os digo os evoca alguna cosa y tenéis algún tipo de intuición, porque estamos hablando de lo real es abstracto. Entonces hay que poner la mente en esa posición. Entonces, la paz es la condición del ser, la condición de lo que existe, la condición de la existencia. Lo que existe es uno, es una cosa. Una cosa. Y el conflicto es dos cosas. El conflicto siempre se da entre dos cosas. Sí, lo que existe entra en conflicto con algo que se le opone a lo que existe. ¿Vale? Entonces, la paz, por así decirlo, el ser, es no dual, es. Pero el conflicto es dual, porque el conflicto requiere de dos cosas. Requiere de que a lo que es se le oponga algo. Entonces, lo opuesto de lo que es lo que no es. Entonces, lo opuesto al ser, a lo que existe, es lo que no existe. El conflicto es el resultado de una ilusión. El conflicto en realidad no existe. No tiene existencia real. Porque requiere de una dualidad, requiere de una oposición de lo que es, lo que existe, a lo que y algo que niega lo que existe. Pero lo opuesto a lo que existe es lo que no existe. Entonces no existe. Lo que se opone a lo que existe. ¿Me entendéis? Entonces la paz es la condición del ser porque existe el ser sin oposición. El ser de manera natural existe sin oposición. Pero cuando se le opone al ser lo que no existe, la ilusión, entonces aparece ya un término dual, un ámbito dual en el que aparece el conflicto. Entonces es la ilusión la que se está oponiendo a la realidad. Entonces el conflicto realmente es una ilusión. Y entonces la pregunta que todos ahora tenéis en la cabeza, pero a ver,
Si el conflicto es una ilusión, ¿cómo es que parece tan real? Porque el conflicto está siempre en la mente conflictiva. El conflicto está en la mente. El conflicto en realidad es una creencia, es una opinión, pero no es un hecho. Conflicto es una manera errónea, no pacífica, no real, de interpretar la realidad. ¿La mente puede hacer eso? Ciertamente. Nosotros somos la prueba de que la mente puede pensar lo que no es verdad. ¿Cuántas veces os habéis contado mentiras a vosotros mismos? Bueno, la pregunta es más significativa si os dijera cuántas veces no os habéis contado mentiras a vosotros mismos. O a nosotros nos hemos tenido que incluirme en el asunto, sin duda. Entonces, lo que no es real es el conflicto. Lo que no es real es el conflicto. Entonces voy a ver si os leo algo para que suene mejor a lo que estoy diciendo, porque se supone que esto está bien. Y os lo voy a leer, el primer principio de la paz, os lo voy a leer entero, porque seguro que me he dejado algo. Dice, la paz es el estado, la paz, el primer principio, la paz es la condición del ser. Es decir, la paz es el estado natural de lo que existe, de nuestra realidad, de nuestro ser. Sabemos que lo que existe verdaderamente es uno, porque lo que es real no puede estar dividido en partes independientes sin perder su esencia. La unidad es la base de toda existencia auténtica, ya que la fragmentación implicaría que algo dejara de ser lo que es. Por ello, la unidad es la característica fundamental del ser. Si la existencia es una, entonces la paz es la condición de lo que es uno. Lo que es uno existe sin oposición, sin división, sin conflicto. No tiene un opuesto real. Por eso la paz implica la ausencia de conflicto, porque el conflicto solo puede darse entre opuestos. El conflicto es la condición de la dualidad. Necesita dos polos opuestos que se enfrenten. La paz, en cambio, es no dual. No depende de la lucha entre contrarios, sino de la unidad del ser. La paz no necesita nada para ser. La paz está siempre ahí, porque es la condición del ser. Ahora bien, si lo que existe verdaderamente es uno, entonces lo opuesto a lo que existe solo puede ser lo que no existe. El conflicto, que es dualidad y oposición, sería entonces una ilusión, pues la realidad no admite opuestos verdaderos. Bien, entonces, voy a seguir leyendo para no perder el hilo. Vamos a ir al segundo principio, que ya lo he puesto, os lo he dicho, pero no lo he enviado. El segundo principio sería la paz es real. Es decir, estamos yendo hacia un objetivo real. Bueno, todo esto que es tan abstracto y tan rollo, que no os atemorice, porque luego vamos a ir a cosas súper concretas. Este es un curso de cosas súper concretas. Y ya lo veréis en la práctica. Entonces, si el conflicto no es real, pero parece existir, la única posibilidad es que sea una creencia. Una creencia. Es decir, una construcción mental que damos por cierto sin cuestionarlo. Y nosotros estamos llenos de creencias. Cualquier cosa que pensamos que nos decimos a nosotros mismos, se convierte en una creencia
Porque al final lleva una especie de pegatina atada al final de la historia, en la que dice, esto es verdad. Esto es verdad. Y nos encontramos diciendo, no, pues que yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya. Y entonces, esas verdades de cada uno entran en colisión. Pero esas verdades no son verdades. Eso simplemente es una cosa que lo decimos de manera totalmente gratuita. Son simplemente desatinos de la mente a la que consideramos que es verdad. Y el problema fundamental es que los seres humanos no distinguimos entre hechos y opiniones. Hechos y opiniones. Por ejemplo, si digo, en esta habitación no hay ningún pingüino. Es un hecho. Pero si digo, en esta habitación debería de haber algún pingüino. Es una opinión. Es una opinión. Pero hay mucha gente que está dispuesta a ir a la guerra, a morir y a matar por opiniones. Este territorio de aquí, este pedazo de tierra, es Ucrania. Y el otro dice, este pedazo de tierra es Rusia. Los dos dicen y piensan que eso es verdad. Y lo quieren establecer como hechos. Pero solo son opiniones. Es una opinión nada más. No es un hecho. Ese pedazo de tierra es... El único hecho que hay es que es un pedazo de tierra. El que sea Rusia o que sea Ucrania son opiniones. Y además, las opiniones cambian con el tiempo. Pero los hechos no. Ese pedazo de tierra siempre será ese pedazo de tierra. Y es lo que diferencian los hechos de las opiniones. Y esto que pensáis y que os lo pongo así y que con el ejemplo del pingüino o esto otro os parece más o menos evidente y más o menos clara, no es tanto. No es tanto porque mirad, las opiniones son historias que nos contamos que tienen carga emocional. Dependen de miedos y deseos y cosas y ambiciones y carencias y así. Porque he dicho lo del pedazo de tierra, Ucrania o Rusia. Pero ahora, si digo, estamos en España. Esto es Sanlúcar de Barrameda. Digo, esto es España. ¿Es un hecho o es una opinión? Os aseguro que la inmensa mayoría de la gente va a decir que es un hecho. Pero el único hecho que hay ahí es que la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo en que eso es España. Porque si nos trasladamos 150 kilómetros hacia el sur y nos vamos a Portugal, ya no lo tenemos a Portugal, a Gibraltar, ya... Y si cruzamos, hacemos 200 más al sur y vamos a Ceuta o Melilla... Y si vamos 1000 para abajo, llegamos a antiguos áreas españoles. Y si pensamos en esto, pero nos retrotraemos 1000 años, le seguiríamos llamando España. Y lo que os aseguro es que dentro de 1000 años, a esto nadie lo va a llevar a España. Sin embargo, esto seguirá siendo esto. ¿Veis lo difícil que es a veces distinguir hechos de opiniones? Es difícil. Es difícil porque la mente la tenemos saturada. Vale, no me voy a meter en esto porque todo vinito sobre esas.
Vale, entonces, tercer principio. Vamos a hablar del tercer principio. Y a todo esto, esta es la primera vez que doy la charla, no esperéis que la dé bien, porque pero yo luego ya sabéis que ni soy un tipo muy listo, ni tengo muchas intuiciones, la acabo de escribir no sé cómo, es la primera vez que la doy. Tercer principio. No esperéis mucho, además para lo que vais a pagar también. Igual, si pagaréis más igual, me esforzaría. No lo sé. La mente ilusoria te viene. Sí. Bueno, tercer principio. La paz es la verdad. ¿Sabéis lo que espero de estos principios? ¿Veis lo que espero de estos principios? Yo os estoy hablando, los estoy enunciando y estoy hablando de ellos. Por cierto, me gustaría que más adelante en el tiempo salga un tipo o una tipa más lista que yo y que esto lo explique mejor. Eso es lo que me gustaría, que lo explique mejor, porque yo ahora solo estoy haciendo lo que puedo. Y chicos, con esto tenéis que funcionar, ¿vale? Porque no hay más. Tercer principio, la paz es la verdad. La verdad es lo que es. Y no puede ser cambiada ni destruida. La verdad es la verdad. Lo que es, lo que existe. Si la paz es la condición del ser y el ser es lo único real, entonces la paz es la verdad. Es la verdad. La verdad es cuando estamos esforzándonos por ser pacíficos, nos estamos esforzando por recuperar la condición del ser, por recuperar nuestra realidad y estamos trabajando en favor de la verdad. El conflicto, en cambio, no es la verdad, es una distorsión de la percepción. Es un error, una interpretación equivocada de la realidad basada en la creencia en la separación. Por eso el conflicto no es un mal necesario, es un mal artificial, creado de la nada, porque sí. Y como es porque sí, por eso puede cambiar, por eso se puede evitar, se puede eliminar, se puede sanar. Porque no es necesario. Sin embargo, el ser, la existencia, eso no lo puedes cambiar. Eso es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, en última instancia, elegir entre la paz y el conflicto es elegir entre la realidad y la ilusión, entre la verdad y el error. Cuando afirmamos la paz y negamos el conflicto, no lo hacemos, y esto es importante, porque la paz sea simplemente mejor que el conflicto. No lo hacemos por eso, sino porque el conflicto es inaceptable en sí mismo. Es inaceptable. Es decir, tendríamos que ser intolerantes al conflicto. Conflicto debiera ser una cosa que nos resulte completamente ajena a nosotros, porque es ajena a nuestro ser esencial. Y por supuesto es el enemigo de nuestra felicidad. Entonces, el conflicto es inaceptable en sí mismo porque no es real. Entonces, no existe por sí mismo, solo tiene existencia en la mente conflictiva. Una mente que al desear el conflicto, lo fabrica allí donde no existe. El conflicto es, en última instancia, una interpretación errónea de la realidad. La paz es un hecho, pero el conflicto es una opinión.
El problema que enfrentamos los seres humanos es que confundimos hechos con opinión. La inmensa mayoría de las personas sostienen y defienden creencias emocionales basadas en sus miedos y deseos, y las presentan y justifican ante sí mismas y ante los demás como si fueran hechos incuestionables. Incuestionables. Entonces, confundir una opinión con la verdad es un sesgo cognitivo gravísimo y es la raíz de todo sufrimiento, de todo conflicto, perdonad. El conflicto es el resultado de imponerle a la realidad nuestros miedos y nuestros deseos, es decir, de forzar la realidad para que sea como queremos que sea. Pero eso sería la resistencia del ego, ¿no? Sí, pero lo hablamos después. Para que no se me vaya el tiempo. Además es la parte del manual para maestros, preguntas y respuestas. Vale. Vale. Seguimos. Entonces, hoy vamos a tratar solamente estos tres. La paz es la condición del ser, la paz es real, la paz es la verdad y el conflicto es la ilusión. El conflicto es un error, la paz es real y el conflicto es una ilusión y la paz es la condición del ser. Entonces, el anhelo de paz y felicidad. Mira, todo ser humano tiene un anhelo legítimo de felicidad y de paz. ¿Pero por qué? Pues porque es lo que somos. Es lo que somos. Y entonces, por eso, simplemente, realmente anhelamos, lo que realmente anhelamos es ser lo que somos. Ser lo que somos. Entonces, el problema está en que, y entonces por eso andamos buscando la felicidad, cuando en realidad es nuestra condición. Pero como estamos hipnotizados con el mundo, lo que hacemos es buscar la felicidad fuera de nosotros. Porque pensamos que tenemos una serie de carencias, una serie de cosas y tal. Y en realidad, la paz, mira, la paz no hay que crearla. No hay que hacerla ni ir hacia la paz. La paz ya está ahí. Porque es la condición del ser. Lo que sí tenemos que hacer es eliminar las cosas que nos están impidiendo ver la paz que ya está ahí. Es un asunto de quitar, no de poner, no de ir, sino de buscar donde realmente está, que está en nuestro interior. No vas a encontrar la paz yéndote de viaje a ningún sitio, ni consiguiendo cualquier cosa, ni nada de eso. Mira, y esto lo vais a entender perfectamente porque lo vais a ver con toda claridad. Poneos en el lugar de un soldado ucraniano, que está el pobre hombre metido en una trinchera y está asustadísimo porque le están sobrevolando drones rusos y cayéndole las FABs y el juego de mortero, ha visto morir tropecientos compañeros y está fatal. Y entonces él piensa que lo que le haría feliz es que se acabara la guerra. Que se acabara la guerra. Y entonces, eventualmente, la guerra se acaba. Y se firma la paz, no sé en qué condiciones, y se acaba la guerra, y ese soldado pues vuelve a su casa y tenía novia, y entonces se muestra muy feliz, y se casa con la novia, se convierte en la mujer, y al cabo de 3 años, sin embargo, sí que no ha perdido la paz porque resulta que no ha encontrado trabajo. No ha encontrado trabajo y entonces
lo que le quita la paz es que no tiene trabajo y no puede sacar adelante a su familia. Y entonces al final, después de mucho afanarse y con un poco de suerte, encuentra trabajo y empieza a ganar dinero, monta una empresa, le salen las cosas bien, gana dinero, que es todo, digamos que todo el tiempo está intentando estar en paz. Y gana dinero y tal, y pasa un tiempo y de repente se encuentra en un bar con los amigos los de la guerra, veteranos, y ¿qué te pasa? Y pues se veo que estás viendo a ver y tal, es que mi mujer ya no se fija en mí, no me quiere, no sé qué, no sé cuántos. Ahora lo que le ha quitado la paz es lo de la mujer. Entonces, quiero decir, y esta historia que os estoy contando os la podéis imaginar porque o aquel que le toca la lotería y que se pone súper contento, pero al cabo de un mes lo que le quita la paz es que tiene a su cuñado que le está todo el tiempo detrás de él pidiéndole dinero. Y es decir, la paz, lo que tenemos que aprender y entender que no hay nada que nos pueda dar paz. No existe nada. Eso es un mito. Es una ilusión. La paz ya está. Es simplemente que estamos muy confundidos. Y estamos buscándola donde no está. Y que tiene mucho más con quitarnos ideas y creencias de encima que otra cosa. No es más que eso. Vale. Entonces, bueno, llegamos ya a la conclusión. Y la conclusión, pues os la voy a leer porque no me acuerdo de lo que escribí. Entonces, hemos visto que la paz no es una simple aspiración humana, ni una utopía inalcanzable, sino la condición natural del ser, lo único verdaderamente real y verdadero. La creencia en el conflicto, en cambio, es una ilusión, una fabricación de la mente basada en miedos y deseos infundados. El camino hacia la paz no es luchar contra el conflicto. Y si queréis que no... esa gente que monta desfiles en favor de la paz atacándole a no sé quién o atacándole a no sé cuántos, no. No, la gente realmente pacífica tienen que ser pacíficos. Entonces, el camino hacia la paz no es luchar contra el conflicto, sino reconocer su irrealidad, su falta de sentido, y dejar de alimentarlo con nuestras propias creencias erróneas. La paz ya está en nosotros porque es nuestra verdadera esencia. Solo necesitamos recordar lo que realmente somos y soltar lo que nunca fuimos. Entonces, a partir de esa comprensión, cada uno de nosotros tiene una elección. Seguir perpetuando el conflicto como si fuera real puede empezar a vivir desde la paz, que es la única realidad que existe. Esta elección define no solo nuestro bienestar personal, sino también el mundo que ayudaremos a crear. Bueno, pues más o menos esta es la parte teórica del asunto. Lo voy a intentar arreglar un poco, enriquecer un poco más y mañana o pasado os lo envío y lo subo a la web. Esta charla la encontraréis en la web. Y ahora vamos a pasar a lo que quizás sea la parte más importante de esta práctica. Y entonces os voy a presentar una práctica. Yo tengo una pregunta. Sí. Pregunta. Que es muy vulnerable la paz. ¿La paz es muy vulnerable? No. Es que tú eres tan lista que te has ido al principio el número 7, que es el que daremos la próxima semana de todas las semanas, que es la paz es poderosa. La paz es poderosa. Pero ese es el principio número 7. La paz es poderosa. La paz es poderosa. La paz no es vulnerable.
Lo que es vulnerable es tu mente frágil e indisciplinada que se cree cualquier bobada. Entonces, lo que es vulnerable es la mente que cultivamos cada uno de nosotros porque tenemos la mente al tuntún. Y nada más eso, la paz no es vulnerable, la paz es la realidad. No puede haber nada más invulnerable que la paz. Lo que sí es tremendamente vulnerable es tu percepción de la paz. Eso sí que corre peligro. Y eso es lo que ahí sí que tienes que vigilar mucho la mente para que no empieces a que se te vaya la olla viendo lo que no hay. Viendo lo que no hay. En cualquier caso, mirar. En cualquier caso, bueno, voy a, no sé si deciroslo ahora, a ver, después de la práctica. Mirad, este es un curso para formar maestros de paz. Es decir, es gente que aprende la paz para enseñar la paz. Entonces, antes de enseñar la paz, porque los maestros de paz se dedican a enseñar la paz, hay que aprenderlo. Porque nadie puede enseñar lo que no sabe ni dar lo que no tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender lo que es y tenerlo y vivirlo. Porque solamente puedes enseñar la paz desde la paz. Enseñar la paz desde la paz. Y eso. Pero la paz es increíble. La paz es increíble. La paz es... ¿Sabéis cuál es el título más legítimo que tiene Jesús? El más legítimo de todos. Jesús es el príncipe de la paz. Es el símbolo de la paz. Y queréis tener un modelo de Jesús es la paz pura. Es el símbolo de no es que sea el príncipe de la paz, se ha convertido en la paz. Él es la paz. Príncipe de la paz. Bueno, entonces, Intenso, ¿eh? ¿el qué? Es intenso el tema. Sí, es intenso. Bueno, es interesante. Entonces, cuando sacó el látigo, ¿qué pasó a eso? En primer lugar, lo que conocéis de Jesús es las historias de las historias son tantas escritas de tal. La vida de Jesús no fue eso. Entonces tenemos una versión escrita por gente muy asustada y esas cosas, por ejemplo, que Jesús le dice a Judas y tal. No. Él dice después, yo nunca dije eso, ni hice eso. Lo que pasa es que mis apóstoles proyectaron sus propios miedos en sus escritos. Eso no es palabra de Dios, no, esa es la versión. ¿Entonces cuál es? ¿Entonces cuál es? Pues para eso, compra la nueva edición de Un curso de milagros, traducida por un tío muy majote, y ahí está. Y él estuvo ahí en esa época para ver la medida que ocurría. El curso de milagros es la voz de Jesús. Eso es la versión de una persona o varias sobre algo que ocurrió hace 2000 años. El Evangelio. Los Evangelios, el curso de que me ando es ambos conversadores. No, la realidad. No era luego mi madre, es lo segundo de ser creencia. No, mi creencia es que los evangelios es una recopilación más o menos fidedigna, porque es muy fidedigna, ¿sabes? Porque los evangelios están llenos de amor. Y eso significa, y se desprende muchísima verdad, que hay un par de cosas que se les ha ido la pinza. Y es todo o nada. No, porque no es así, ¿vale? Bueno, es igual. Son versiones. Es igual. No, yo respeto a todas. ¿Sí? Os voy a presentar entonces ahora la práctica esta. Pero yo tengo... Y luego Vale. voy a presentar la práctica. Bueno, entonces, esta práctica, todas las charlas, os voy a
proponer una práctica y ¿sabéis para qué es? Práctica para practicar. Es para practicar. Es la práctica que hay que practicar los 7 días que van desde el jueves al próximo jueves. Entonces yo lo que os propongo es que lo practiquéis porque me interesa muchísimo, muchísimo que luego la semana siguiente me contéis cómo os ha ido para ver si os ha funcionado. Es súper importante. Entonces, la primera práctica es una práctica muy básica, importantísima. Lo vais a tener por escrito, ¿eh? Y esto. Porque es una práctica que es súper sanadora y súper iluminadora y os va a quitar montones de malos rollos. Montones de malos rollos, ¿eh? Montones. Entonces, primera práctica, entrenando a la mente para la paz. Entonces, siempre, de que acuerdes, claro, pero si es posible, acuérdate siempre. Siempre que sientas un malestar emocional, es decir, siempre que te sientas mal, es porque en tu mente hay un conflicto. Siempre que te sientes mal es porque has perdido la paz, por alguna razón. Y entonces, lo que tienes que creer, y ahora simplemente como es una práctica, vamos a creer o vamos a asumir que lo que estás pensando no es verdad. No es verdad. Y esto ya no te va a resultar tan difícil, que no es beneficioso para ti. Lo que es clarísimo cuando te sientes mal es darte cuenta que eso no te beneficia en absoluto, que te estás sintiendo mal y que sentirse mal es malo. Lo que pasa es que casi nunca haces la conexión de que ese sentirte mal es porque estás usando la mente mal y lo que estás pensando no es verdad. Pero vamos a asumir que es por eso. Y entonces, eso es una señal de que tu interpretación de la situación está en conflicto con la verdad de tu ser. Es decir, siempre que te sientes mal es porque lo que te estás diciendo a ti mismo contradice lo que tú eres. Porque tú, el ser, no tiene conflictos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que le estás imponiendo una ilusión. Luego, lo que estás pensando no es verdad. Esta idea, que obviamente está en el curso de milagros y tal, esta idea no es nueva. No es nueva. Esta idea, por ejemplo, está Epícteto, siglo I después de Cristo, un estoico, ya lo decía. Decía, no me acepta lo que me sucede. Me acepta lo que yo a mí me digo de lo que me sucede. Es lo que me acepta, no lo que me sucede, sino cómo lo interpreto. Vale, entonces, la primera práctica, punto primero, reconocer, darte cuenta de que estás mal, que se abra esto y que lo que estás pensando no debe ser verdad, debe ser una ilusión. Pero no sabes cómo cambiarlo. Entonces, el segundo punto, tienes que detener esa interpretación, dejar de contarte esa historia. Para la mente. Haz una pausa y simplemente suéltala, quítala. Y dite a ti mismo que no necesitas resolver ese problema en ese momento.
primero reconoces que te estás sintiendo mal y que debes de estar manejando la mente mal. Lo segundo, te paras y sea lo que sea, porque tenéis que tener en cuenta una cosa. Si te estás sintiendo mal es porque sin ninguna duda tú crees que eso que te estás contando es verdad, que viene totalmente justificado. Y el problema es que no encuentras la manera de romper esa conexión de tu historia con la verdad. Es decir, para ti es todo uno, esto es la verdad. Eres incapaz de reconocer que no es verdad esa interpretación. Y entonces lo primero, darse cuenta. Lo segundo, parar la mente y dejarlo aparte. Lo tercero es abrir la mente a la posibilidad de que es posible que quizás te puedas contar eso que te está pasando de otra manera. Y entonces decides que quieres encontrar esa nueva manera de ver la situación. No necesitas saber cómo va a ser, en absoluto. Lo único que necesitas es estar dispuesto a abrazar esta nueva interpretación, esta nueva manera. Y entonces viene el cuarto punto. Tienes que pedir una nueva interpretación. ¿A quién se lo pides? A tu mente. Le pides a tu mente una nueva manera de ver, una comprensión más profunda y verdadera de esa situación, una que a ti ahora no se te ocurre en absoluto. A ti no se te ocurre. Si se te ocurriera, tú te la darías a ti mismo, porque andas buscando desesperadamente, pero como haces una conexión totalmente estricta entre tu historia y la verdad, porque piensas que eso es verdad, para ti ya es inadmisible encontrar otra nueva manera. Entonces tú no puedes hacerlo. Entonces tienes que preguntárselo eso a otro, pero en lugar de otro vamos a decir a otra parte de tu mente. Porque lo que sí puedes reconocer es que tu mente tiene zonas que desconoces. Entonces pides una nueva interpretación. Entonces a continuación viene el quinto punto, que es súper importante. Tienes que confiar en que te va a llegar algo. Entonces, quinto punto es a la vez fácil y difícil. Si confiar os resulta difícil, es difícil. Pero confiar en sí no requiere ningún esfuerzo. Entonces tú simplemente confías, haces esa especie de acto de fe. Y entonces, pero para eso tienes que poner tu voluntad en confiar. Tú pones tu voluntad en confiar. Quiero confiar y confío en que te va a llegar una nueva interpretación de esa parte de tu mente. Y luego viene el sexto punto, que también es súper importante, que es, tienes que hacer silencio para escuchar la respuesta, ¿no? Entonces, hace silencio para escuchar la respuesta. Permanece en quietud. Y entonces, si surge una respuesta, obsérvala. Si no surge nada, no te preocupes. En absoluto. No te preocupes. Entonces, el séptimo punto, no sé qué ocurre nada, y entonces sueltas eso y vuelves a tu vida normal. Sigues haciendo las cosas que haces normalmente o que tenías pensado hacer, pero a ese tema en concreto que te está preocupando, no le prestas atención, no le das energía. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado porque vas a tener la tendencia a traerlo a la mente, porque aunque te parezca una barbaridad, y vais a interpretar ese sufrimiento
que te estás concediendo con esa historia como placer. Vais a decir, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto, pero... Y si no lo quieres, ¿por qué lo estás Trayendo a tu mente constantemente? ¿Y esto qué? Esa mente tuya particular tiene muy confundido el tema del placer y el tema del dolor. Muy confundido. Pero bueno, esta es teoría, pero... Simplemente pensarlo como una posibilidad. Entonces tienes que estar muy atento y ahí tienes que ser muy estricto. Y ser muy estricto y decirle que no, cada vez que te venga eso, simplemente lo apartas, lo apartas, lo apartas. Y sigues con tu vida normal y con tu esto. Pero estás atento y sigues confiando en que te vendrá una respuesta. Y entonces, a lo largo del día o al día siguiente, te llegará una interpretación nueva, una nueva manera de ver las cosas, de repente como una idea que te ha venido con una sensación de paz, en una conversación que oyes, acabas de poner la televisión en una noticia y unes una cosa con la otra, escuchas una canción, estás en el cine viendo una tele, de alguien, viendo una peli de alguien que le ha pasado algo parecido y de alguna manera inesperada te viene. Tú lo único que necesitas es, primero, poner tu voluntad en querer encontrar una nueva interpretación. Y luego, confía. Nada más. Esas dos cosas. Entonces, me gustaría mucho que lo pusierais en práctica para la resolución de conflictos concretos que tengáis del día a día y todo eso, porque esta es una práctica esencial que luego vamos a utilizarla de refuerzo de otras prácticas también. Y entonces ahora os explico un poco cómo he preparado esta charla. Cómo un tipo como yo, que no es muy inteligente, que no tiene grandes iluminaciones, que no sabe nada de la paz, que ni siquiera es pacífico. Y estoy preparando y dando un curso sobre la paz. ¿Y cómo lo he hecho? Pues lo he hecho así. No tengo ni idea. Le he pedido a esa parte de la mente, le he pedido que me explique, que me traiga cosas. Le digo la semana pasada que tengo que dar una charla, que tengo que decirle algo a esta gente. ¿Cómo la estructuro? ¿Qué voy a decir? Y de repente me viene una cosa, luego, ahí va, me viene otra, luego tal. Entonces, mirad, esta es... La mente es sorprendente, es decir, cómo funciona la mente. La mente es increíble. No os podéis ni imaginar el poder de la mente. Vivimos en una esquinita diminuta, pequeña, en un rinconcito de nada. Y a eso le llamamos mi mente. ¡No! No seas tonto, eso no es tu mente. Eso es una especie de pequeño reino que te has inventado poniéndole unas cercas que te has puesto a ti mismo. ¿Cómo que? Tengo un mosquito aquí. Ahí va. No estaba ya. Ah, ya sé. Vale, vale. Es esto, pero tu mente es... Tu mente no tiene límites. Es increíble las cosas que puede hacer. Lo que pasa es que como no lo creemos, no disfrutamos de esa realidad. Aquello que nos permitamos creer, el poder de la creencia es brutal. Es brutal. Entonces, pues eso. Y para acabar, os voy a explicar una cosa. Porque
esta técnica sirve lo mismo para sanar una pequeña dificultad o una tragedia que resulta difícil poner con palabras. La muerte de tu hijo, la cosa más horrible en la que puedas pensar, porque funciona de la misma manera y todo eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mirad. Esta es la mente individual. Y aquí está el ser. Estamos yendo desde esta mente diminuta individual, desde nuestros egos diminutos, estamos yendo hacia el ser. Este camino del ego al ser se llama madurar. Madurar es dejar de ser infantil para convertirte en algo maduro. Madurar es un proceso de maduración. Cuanto más próximo estás a tu ser, por así decirlo, tienes más madurez espiritual. Cuanto más cerca de tu ego, estás siendo más infantil. Le preguntaron a la peregrina de la paz, ¿cuál es la raíz de todos los problemas del mundo? ¿Tiene una raíz común? Y dijo, sí, tiene una raíz común. Es la inmadurez. La inmadurez. Entonces, el problema del mundo, el único problema del mundo es la inmadurez. La manera inmadura que tenemos de interpretar la realidad. Entonces, madurez puede ser también conciencia. Conciencia de ser. Conciencia, es decir, en la medida en que es la idea que tienes de ti mismo. Si la idea que tienes de ti mismo es yo soy fulanito de tal que vivo aquí, me llamo Pascual, me duelen los riñones y le voy a morir dentro de poco y no sé qué, quiere decir, estás muy cerquita de esto. Si te estás identificado con tu ser, disfrutando de tu ser, muy próximo a tu paz, entonces ves una serie de características que son extraordinarias, disfrutas de paz, disfrutas de un júbilo permanente, eres tremendamente poderoso. Bueno, y entonces, gente que está así, pues mirad a la peregrina de la paz, demonio, mirad que esta es una mujer que estaba como por aquí. Entonces lo que os quiero decir es que esta técnica funciona súper bien, Podemos estar, por ejemplo, aquí. Entonces, si estás aquí, los problemas que pueden manejar con esta técnica fácilmente son los que tienen este tamaño. Si estás aquí, puedes manejar problemas de este tamaño. Pues en función de tu madurez y cuando estás aquí, los problemas simplemente ya no existen. Lo puedes manejar cualquier cosa. Nadie te va a sacar de tu paz. Pero cuanto mayor aparentemente sea el problema, en realidad todos los problemas son iguales porque son ilusiones. Entonces no son más grandes ni más pequeños, todos son ilusiones. Pero la conciencia que tienes de él a ti te permite clasificarlos. Y entonces tú dices, mi problema con un resfriado, pues no es lo mismo que el problema con ese tumor maligno que tengo en el cerebro. Y entonces el resfriado lo puedes gestionar mejor que emocionalmente, mejor que el tumor de cáncer, ¿no? Entonces, en función de tu madurez, es tu capacidad para gestionar problemas. Y en la medida en que evolucionas hacia aquí,
no significa que estés evolucionando hacia nada. En realidad, lo único que estás haciendo es tomando cada vez más conciencia de lo que es. Entonces no se trata de evolucionar, se trata más bien de despertar. Es decir, en este proceso, tú no cambias en absoluto. Lo único que cambian son tus sueños. El sueño que tienes acerca de ti mismo. La historia que tú te cuentas acerca de ti mismo. La percepción que tú tienes de ti mismo, y como es la que tienes de ti mismo, es la que tienes también del mundo. Porque tal como te ves a ti, es como lo ves todo. Cuando cambias tú, cambia tu mundo. Exacto. Y esto. Y como a mí siempre me gusta oír los aplausos, voy a decir, bueno, y con esto ya hemos acabado. Bueno, sí.